Pues os invito a abrir vuestras Biblias. Volvemos a el libro de Ageo. No sé si os habéis dejado un marcador ahí desde la última vez que lo estuviste intentando buscar. Ageo, que está justo antes que Zacarías, que está justo antes que Malaquías, que ese lo tendrías que saber porque es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, así que puedes remontarte un poquito para atrás. Y vamos a ir al libro de Ageo y a ver quién se acuerda en qué momento estamos. Cuando hablamos del libro de Ageo, ¿de qué momento estamos hablando? ¿En qué? No quiero años, quiero que me digas más o menos en el periodo de Israel, ¿cuándo estamos hablando? ¿Cuándo? De Nehemías, del regreso, ¿verdad? ¿Habían estado en qué país? En Babilonia. Entonces volvieron para hacer ¿qué? Para reconstruir el templo y Jerusalén, pero ¿estaban haciéndolo o no? No lo estaban haciendo. Estaban allí, habían comenzado, pero no habían hecho nada más. Y entonces tenemos aquí este libro, este pequeño libro, solamente 2 capítulos, pero ¿cuántos mensajes está ahí? A ver, no cuántos mensajes llevo yo en el libro de Ageo, sino cuántos mensajes tiene Ageo en su libro. 4 mensajes, 3 mensajes, ¿quién da más? Tenemos el capítulo 1 es un mensaje entero. Y el capítulo 2, perdón, 3 mensajes en total, ahí está. Ya me estabas confundiendo, Raquel. Vale. Capítulo 1 entero es un mensaje. Después tenemos en el capítulo 2, tenemos 2 mensajes en el cual Ageo está hablando a diferentes personas. Tenemos a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era ¿quién? El gobernador. Y después tenemos al sumo sacerdote que se llamaba... Esta es fácil. Y después tenemos a un tercer grupo de personas que se llaman el pueblo, que es el resto de gente. Entonces tenemos aquí Ageo que está hablando a estos 3 grupos, exceptuando el último mensaje, que ya veremos a quién se dirige. Entonces, tenemos aquí en el capítulo 2, estuvimos mirando cómo en el primer trozo de este capítulo, Ageo le está hablando a todas las personas acerca de todo lo que ellos han estado no haciendo. Han estado allí haciendo sus casas, han estado obrando, y después aquí en el versículo 3 del segundo capítulo, Ageo les dice a las personas: ¡Hey! ¿Por qué estáis desanimados? ¿Os acordáis de por qué estaban desanimados o no? El templo que estaban construyendo no era igual al que ellos conocían de antes, ¿no? Y los jóvenes quizás estaban muy animados porque los jóvenes no habían visto el otro, pero, ¿os acordáis? Fuimos de vuelta al libro de Nehemías y de Esdras y vimos como los ancianos, cuando se pusieron los cimientos, lloraban, no de alegría, sino que lloraban de tristeza. Y se mezclaba el sonido con el gozo de los jóvenes y las personas mayores estaban llorando, y se estaban mezclando y hacía un ruido raro. Y entonces, aquí Ageo les tiene que decir: tenéis que animaros, porque la gloria no es la gloria de este templo, sino es la gloria de todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar. Y la gloria la traigo yo, no la trae nadie más. Y entonces, te puede pasar como en un local, como este, ¿no? Que entras y dices: ¡ay, qué local más bonito! ¿Verdad?
Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero tú entras en otra iglesia y dices, ¡wow! ¡Qué iglesia tan bonita! ¿Cómo? ¡Qué bonito! Y la gente que está allí está acostumbrada, ¿verdad? No le dan más importancia. No es que sea importante el local, pero veis como muchas veces nos acostumbramos pues... Y después si vas a otro que dices, uy, este está debajo de tierra y no tiene ventanas y no sé, dices, uy, este sitio tampoco es tan... Pero ¿es el sitio en sí? No. Pero claro, si tú estás acostumbrado a una cosa y ves otra cosa, pues es casi normal, lo que decimos es casi normal, que haya desánimo, que haya tristeza. Que digas, es que antes lo teníamos mejor. Y esto es lo que nos dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Os acordáis que lo mencionamos así al final? Dicen, no lo digas que antes las cosas eran mejores, porque no es así. Muchas veces, ¿verdad?, que nuestra memoria nos hace malas jugadas, ¿verdad? Pensamos, a mí me pasa con el campamento viejo, ¿no? Yo tengo ese recuerdo del campamento viejo que era espectacular, que era lo más de lo más, y te olvidas de todas aquellas cosas que no había, o que sí que había, o que, por ejemplo, que tenías que ir al lavabo, tenías que salir, y era una casa que estaba, a mí me parecía que estaba lejos, ¿no? Estaba allí, tenías que ir andando, no había agua caliente, no habían, o sea, de cosas que no había lavadora, cosas que dices, ¡buah! Hoy en día no sobreviviría, o sea, no tendríamos campamentos ahí. En estas condiciones no se pueden haber campamentos, ¿no? Diríamos, esto no es normal. Pero antes lo hacíamos. Y el recuerdo que tú tienes de eso es lo mejor, fue el mejor sitio. Pero nuestras memorias nos fallan. Y esto quizás un poquito les estaba pasando aquí a estas personas. Entonces llegamos a este siguiente mensaje de Ageo. Y dice en el versículo 10, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Entonces, tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros pensáis que Ageo sabía acerca de la ley o no? A ver, Biel, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que Ageo sabía acerca de la ley o no? Ageo. Sí que sabía, ¿eh? No sabemos cómo lo sabía, pero tú sabes que sí que lo sabía, ¿eh? Ageo sabía acerca de la ley, estamos seguros acerca de ello. ¿Por qué? Porque era una persona mayor y conociendo al pueblo judío, estas personas sabían acerca de la ley y sabían de pe a pa, aunque no fueran sacerdotes. Ellos conocían la ley y conocían bien todo lo que involucraba. Entonces, este mensaje viene 2 meses después del último mensaje que hemos visto, el mensaje del desánimo, y ahora tenemos este siguiente mensaje, viene 2 meses después. Y Dios le da este mensaje a Ageo para que él hable al pueblo de por qué Dios no estaba bendiciendo. ¿Por qué Dios no estaba bendiciendo? Y les dice que estaban contaminados. Ahora, el concepto de limpio e inmundo era algo muy importante para los judíos. Es uno de los temas principales en el libro de Levítico, la pureza, la limpieza, estar inmundo. Entonces, si un judío
se contaminaba, quizás tocando un cadáver o una herida abierta, él tenía que estar separado del campamento y tenía que lavarse, había unos ciertos rituales que tenían que hacer y después se volvía a aceptar. Incluso llegaba un punto de que tenían que ofrecer sacrificios, dependiendo de qué es lo que había tocado y cómo de inmundo estaba y todo esto. Tenía que ofrecer ciertos sacrificios y entonces el sacerdote decía, sí, tú ya estás limpio, ya puedes volver una vez más para estar con el resto de gente. En algunos casos, pues llegaba a ese punto de incluso tener ese sacrificio. Y ahora, Ageo va a los sacerdotes y les pregunta. Y como hemos dicho, como ha dicho Biel, Ageo sabía la respuesta a estas cosas, porque eran cosas muy básicas. Pero ¿por qué pensáis vosotros que Ageo hace una pregunta a los sacerdotes? ¿Por qué pensáis? Vale, podría ser eso, pero son preguntas muy, muy básicas. Quizás quiera hacerle reflexionar a los sacerdotes. Yo tengo una teoría. No, va más por... ¿Tú has hecho alguna pregunta obvia alguna vez cuando hay otras personas al lado tuyo? Sí, ¿no? Tú haces una pregunta obvia porque quieres no la respuesta para ti, sino la respuesta para los que están alrededor tuyo. Quizás son niños, ¿no? Y tú dices, ¿y entonces cómo pasa esto? Y tú sabes la respuesta. Pero tú quieres que la persona que tiene la autoridad conteste y diga el qué. Y diga, esto funciona así, ¿no? Pues si fuéramos a preguntar, por ejemplo, a Luis acerca de algo de medicina, ¿no? Si os lo digo yo, vais a decir, ¿dónde ha leído eso? ¿Sabes? Josué, ¿sabes? Pero si yo digo, Luis, ¿podrías explicar cómo funciona esto? Y no voy a meter la pata con nada, ¿vale? ¿Podrías explicarnos cómo funciona esto? Y Luis nos da una explicación, ¿no? Tal, cual y tal. Y todo el mundo haría así, ¿verdad? Todo el mundo estaríamos, sí, la verdad absoluta. Si lo digo yo, cero patatero. Si lo dice él, es muy diferente, ¿verdad, hermanos? Sí, si hablamos acerca de algo de medicina, es extremadamente diferente. Y entonces aquí lo que está haciendo Ageo está yendo a quienes el pueblo tiene, correctamente, como la autoridad. Y les dice, ¿me podéis explicar esto? Algo muy obvio. Vamos a leer qué dice. Estamos aquí en el versículo 12, ¿vale? Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. A ver, vamos a ejemplificar esto. Llevan batas, ¿vale? Llevan túnicas. Entonces, se han arremangado la túnica para llevar comida dentro. Están llevando carne santa. Ahora esto, tú y yo quizás no lo entendemos muy bien, pero cuando se preparaba y se presentaba un animal en el altar como sacrificio, la carne se consideraba santa. Entonces, pertenecía al Señor y era apta para ser usada solamente como Él lo instituyó. A los sacerdotes y a sus familias se les permitía comerla, pero tenían que tener mucho cuidado de cómo lo comían, dónde lo comían y qué hacían con las sobras. O sea, estaba todo detallado. Si queréis más información acerca de esto, podéis ir al Levítico, el capítulo 6 y 7, os lo explica todo esto, ¿vale? Pero imagínate que el sacerdote está con esa carne santificada, y la está llevando, porque hay mucha carne, pues la tiene en la falda está así remangado con su túnica, y la tiene así cogida, y entonces, con el vuelo, con lo que le sobra de ropa por aquí, toca otra comida, ¿no? Entonces Ageo le dice, si con el vuelo de tu túnica tocas aceite o pan o algo que no sea esa carne santificada, si tu túnica toca ese pan, ahora de repente es santificado ese pan. Ahora, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? Que no. Que no.
Biel lo sabe, que no. ¿Alguien piensa que sí? ¿Tú piensas que sí? Vale. Pues es que no. Lo siento, ¿vale? Después, si quieres, puedes hablar con Biel, que te lo explicará, ¿vale? No, dice, respondieron los sacerdotes. Dice, respondieron los sacerdotes y dijeron, una respuesta muy escueta, dijeron, no. ¿Por qué? Pues porque cuando el vuelo toca otra cosa, no se traspasa la santificación. Pero Ageo no ha acabado todavía. Ageo no ha acabado todavía. Pero aquí lo que podemos ver es que, aunque la prenda es sagrada, está apartada debido a la carne que está santificada, esa santidad no puede ser impartida a otros objetos por esa prenda. Pero Ageo no ha acabado. Vamos al versículo 13, a ver qué dice Ageo. Y dijo Ageo, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? O sea, vamos a ver, una persona que es inmunda, una persona que ha tocado un cadáver, va y toca un trozo de pan. Toca un trozo de pan, o toca un frasco de aceite, o toca algo así. Ahora, ¿esto es inmundo o no es inmundo? Ahora sí. Ahora sí. Y dice, respondieron los sacerdotes, inmunda será. Entonces tenemos aquí que puedes transmitir la contaminación de una cosa o persona o otra, pero no puedes transmitir santidad. El mismo principio se aplica en el área de la salud. Y no me voy a meter en temas médicos, ¿vale? No os preocupéis. Pero ¿verdad que una persona sana no puede acercarse a una persona que está enferma y le dijo, te contagio mi sanidad? Digamos, un poco carismático, contagiando sanidad. Tú no, siendo sano, no te acercas a una persona enferma y dices, ¡achú! Te contagio lo bien que estoy. No. Pero una persona que está enferma sí que puede contagiar a una persona que está sana. ¿Veis cómo funciona la cosa? Y estoy seguro que las personas que están alrededor de Ageo, tenéis que pensar, Ageo es una persona mayor, ¿vale? Yo estoy seguro que alrededor suyo están las personas diciendo, a ver, Ageo, ¿a qué estás llegando? ¿Vale? O sea, ¿qué quieres decir con todo esto? ¿Vale? Y Ageo dice, pues gracias por preguntar. Versículo 14. Dice, respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Ageo? Está diciendo que hay un mal, que las personas que trabajaban en el templo no podían impartir al templo santidad, pero sí que podían impartir al templo, ¿qué? La inmundicia.
no que el templo sería inmundo, sino que la obra que estaban haciendo no era un olor grato a Dios. No era importante que hicieran la obra de Dios solamente. No solamente era eso, sino que también era importante que hicieran su trabajo con corazones puros y devotos a Dios. Y aquí es donde nos metemos en el área que se llama el área de las motivaciones. Es esa área que nadie puede ver. Es esa área que por mucho que otra persona diga, estás haciéndolo por esto, ¿verdad? A ti te pasa, ¿no? Haces algo y, ¿por qué has hecho eso? Por esta razón. No lo he hecho por esa razón, pero bueno, gracias por decirme por qué lo estoy haciendo, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa, ¿no? Aquí lo que Ageo está intentando transmitir es diciendo, vale, sí, estáis haciendo estas cosas, pero es que Dios dice que hay un problema que lo estamos llevando, estamos acarreando este problema internamente y es un problema serio de corazón, que no nos hemos arrepentido de lo que tenemos dentro y estamos obrando en iniquidad. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos lo que Ageo está intentando decir al pueblo y a través de lo que él dice al pueblo nos lo dice a nosotros también? Hay tantas veces que intentamos obrar y hacer y venga, vamos a animarnos para hacer esto y vamos a hacer esto otro y lo hacemos. Primero puede ser con la motivación incorrecta, pero segundo, puede haber algo en nuestro corazón que lo que estamos intentando hacer no nos sale. Y Dios no lo bendice. Y no prospera. Y decimos, ¿por qué? Y el profeta les lleva para atrás y les dice, mirad cómo estabais obrando. Llevamos 14 años que no habéis ni siquiera intentado hacer nada con la casa de Dios. Y vuestro corazón estaba en rebeldía y no quería ni siquiera preocuparse por aquello que es por lo que volvisteis. Y hay una maldición por parte de Dios hacia el pueblo por esta rebeldía. ¿Os acordáis? Acabamos de leerlo. Dice que antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas. O sea, tú te hacías una efa, que ahora mismo no me acuerdo cuánto es, pero es de trigo, ¿vale? Y es una cantidad. Pues llegabas a al trigo y sabías que habían 20 y habían 10. Habían 10. Dice, venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el resto? ¿Han desaparecido? Os herí con viento solano, con una sequía grande. ¿Os acordáis cuando lo estábamos mirando en el primer capítulo? Se quejaban, ¿no?, de todas estas tribulaciones que les estaban viniendo y por qué tenemos ahora esta sequía y por qué tenemos estos problemas. Dice aquí, tizoncillo. ¿Alguien sabe lo que es un tizoncillo? ¿Sí o no? ¿No? Vale, qué bien. Pero yo lo tuve que buscar también, ¿vale? Que es una clase de hongo parásito en los cereales, ¿vale? Es un hongo parásito que va solamente a atacar a cereales, el tizoncillo, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos tizoncillo en los cereales? No en los cereales nuestros, pero en los cereales suyos, que eran de recoger, de recoger esos cereales. ¿Por qué tenemos tizoncillo aquí?
¿Quién mandó el tizoncillo? Dios. ¿Por qué lo mandó? Por su rebeldía. Porque ellos no estaban dispuestos a mirar y a hacer y a cambiar sus corazones. Porque Dios dice, lo mandé con un propósito. Lo mandé con un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué dice? A ver, versículo 17 al final. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar todas estas cosas? Que se convirtiesen. El propósito de Dios enviando el viento solano, el propósito de Dios que había en la mitad de Efas, había ni siquiera que una tercera parte, yo qué malo que soy con las matemáticas, estaban buscando 50 y habían 20 cántaros de agua. ¿Por qué había tan poco? ¿Que es que se nos está secando el pozo o qué? Y Dios está enviando cosas que traen preocupación. Tú imagínate que llegas a casa ahora y abres el banco, abrir el banco online, ¿vale? Abres el banco y tú sabes que habían... Venga, va. No. Vamos a ser realistas, ¿vale? Vamos a ser realistas. Tú sabías que tú tenías 500 euros en el banco. Vamos a ser realistas. Y alguno está diciendo, está bien, hermano. Vamos a ser realistas. 500 euros en el banco. Tú sabías que tenías 500 euros en el banco y lo abres y te quedan 200. Muy realista, ¿verdad? Tú dices, no, yo tenía aquí... Ahora, tú y yo podemos volver para atrás y ver los movimientos y qué ha pasado con esos 300 euros, ¿verdad? Algunas personas lo hacéis, yo... Bueno, a mí me dicen qué ha pasado. Bueno, yo ya sé qué ha pasado. Soy yo. Entonces, pero tú imagínate que te pasa con dinero que tienes en una hucha en casa. Tienes una hucha y está cerrada y está ahí, que eso no se mueve. Y lo abres y tú dices, yo he contabilizado y aquí dentro hay 500 euros. Lo abres y hay 200. Tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Yo sé que ahí tengo 20 efas y tengo 10. Sé que voy a sacar 50 cántaros y tengo 20. La preocupación. ¿Por qué tenemos ahora este viento solano que nos está afectando todo lo que hacemos? ¿Veis aquí la preocupación que causaría todo esto? El tizoncillo, para ti, para mí, no nos dice nada, ni siquiera sabemos lo que es. Pero un hongo en los cereales que tienes que después comer o quizás hacer un intercambio para poder sobrevivir es preocupante. Y granizo. En toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Aquí lo que está haciendo Juan es, mira el pasado, lo que te ha pasado por no estar dispuesto a cambiar, por tener esa cosa que te aferrabas a ella y decías, ¿sabes qué? Todo te lo doy, menos esto. Todo, de hecho voy a estar en la iglesia, voy a dar ofrendas, ¿sabes? Esto y lo otro y tal y cual. Pero esto no. Esto me lo quedo para mí. Y volvemos una vez más a lo que en el capítulo 1 Ageo les dice, que Dios les dice, meditad, pues, en vuestro corazón, meditad. ¿Quieres que esto siga ocurriendo? ¿En serio? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres hacer que esto vuelva a ocurrir? Ahora, ¿cómo sabemos que Ageo les está diciendo esto? Les pregunta, ¿no está aún la simiente en el granero, en el versículo 19? Obviamente la respuesta era no. ¿Por qué? Pues porque era diciembre, ¿vale? Acababan de segar y todavía no habían recogido el fruto. Pero Ageo les está diciendo, ¡ojo! Medita, mira bien, ten cuidado.
Y volvemos una vez más a lo que Ageo estaba diciéndoles con el tema de la santidad. Les está diciendo, habéis estado haciendo todas estas cosas, pero habéis afectado, habéis traído a lo que es santo esta impureza. En Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, leemos la promesa que Dios le da a Salomón después de la dedicación del templo. Es un pasaje que muchas veces se han leído, pero dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Veis ahí esas promesas? ¿Qué dice? Dice, sanaré su tierra. Sí, ¿qué hacen? Se vuelven de sus malos caminos. Ageo está diciendo, ojo, que vuestra santificación, todo esto que pensáis que es tan santo, no está afectando, no estás sanando, sino que estás, porque estás inmundo, estás afectando con tu inmundicia. Y tienes que meditar en tus caminos. Y tienes que decir, Señor, ¿qué hay de mí? Señor, ¿qué hay en mi vida que no te dejo? En Mateo, capítulo 6, nos habla el Señor Jesucristo acerca de esto mismo. Mateo 6, y hemos cantado esta mañana, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Y pensamos en los pájaros. Yo tengo el privilegio de poder ver muchos pájaros cerca de mi casa, y hay algunos que son pajarracos grandes, ¿eh? Y otros que son más chiquititos, son más bonitos, me gustan más que estos que son más armatostes, ¿no? Son como palomas, pero grandes, y dices, me da un poco de cosa y todo. Pero tienes los pajaritos estos chiquititos, que a veces por la mañana los ves ahí que están, gusanos, ¿no? Están ahí, qué guay. Y te das cuenta cómo Dios provee para ellos, dentro de todo lo que es el ecosistema de la funcionalidad de animales y todo esto, cómo Dios está proveyendo frutas y gusanos y cosas que yo no estoy pensando, tengo que sacar cosas para darle al pajarito, sino que Dios lo provee. Y yo no veo al pájaro ahí en su nido, ¡ay! No sé si hoy tendré gusanos. ¿Hoy habrán gusanos ahí abajo o no habrán gusanos ahí abajo? ¿O encontraré moras? ¿Hay moras para mí hoy o no? Tú no ves al pájaro, ¿verdad? ¿Sí? No hablan los pájaros, ¿vale? Sí, pero que quizás bien lo sabe, no lo sé, pero no se lo preguntamos por si acaso. Pero lo que nos pasa hoy en día es que estamos tan atribulados y tan preocupados por esto y lo otro, y cómo vamos a llegar, y qué vamos a hacer, y cómo va a funcionar, y todas estas cosas del cómo y el cuándo, y no sabemos, dice aquí el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida sobre lo que habéis de comer, o lo que habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo sobre lo que habéis de vestir. ¿La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, como ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a lo largo de su vida? Esto
va directamente... En inglés tenemos la frase que dice flies in the face, que es como le da una cachetada en la cara, a la teoría de la evolución. Porque ¿qué dice la evolución? Que por error, pues vamos haciendo diferentes cosas, ¿no? Pues hacemos que pues, nuestro cuello sea giratorio, y tengamos así falanges que, estoy diciendo palabras que, falanges que se mueven y tenemos un codo, estábamos hablando de esto en casa el otro día, ¿qué pasaría si no tuviéramos un codo? Imagínate, tendríamos que ir andando todo el rato así, conducir así, O sea, había un montón de cosas que no... Pero Dios nos ha diseñado perfectamente. Pero lo que se nos dice es que la teoría de la evolución, y hemos ido adaptándonos a cómo hemos... Perdona un segundito. Por mucho que te afanes, por mucho que haya... que el más fuerte es el que gana, esto vuela directamente en contra. Dice, por mucho que te afanes, por mucho que haya error, tú no te puedes añadir a tu estatura un codo. No puedes hacer ningún cambio en ti. Tú inténtalo. Solamente una idea, ¿vale? Una idea sencilla. Haz que crezca un pelo aquí. Toda tu vida. Piénsalo, ¿vale? Y haz que crezca un pelo aquí. Solo eso. Estoy pidiendo solamente una cosa. Que tú lo hagas y que le enseñes a tu hijo a hacerlo, ¿vale? Y a ver cuántas generaciones nos tarda en crecer un pelo aquí. Pero es que por mucho que te afanes, no vas a poder. Y además es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. Y entonces Jesús dice, y en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo digo que ni aun Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y aquí es donde viene el versículo clave, el versículo 33. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Busca eso, que eso sea lo esencial, que eso sea lo primordial, que eso ocupe primer lugar en tu corazón. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas esenciales os serán añadidas. Os tengo que comentar, con este pedido que hice de esta librería, compré unos imanes muy bonitos, y ponía la referencia de un versículo, y el tamaño de la imagen no me dejaba ver bien qué es lo que tenía escrito, hasta que no lo puse en la cesta y hice el pedido, entonces me dejó agrandarlo, y digo, por favor, quítalo del pedido. Porque ponía, deja todas tus aspiraciones en manos de Dios y Él cumplirá todos tus sueños. Y no me acuerdo, no sé si ponía esta referencia o algo. Y dije, un momento, Jaume. Sí, pero es mentira. Sí, pero es mentira. Sí. Dios no cumple nuestros sueños. Ahí sí. Ahí estamos en la misma página. Pero si no, no. No. Claro, Dios no va a... Dios, dejo todas estas cosas mías en tus manos para que tú hagas lo que yo quiero. No. Gracias. Biel, no, ¿verdad? No. No. Dios no coge, sí, le hace ilusión tener esto. Pues yo lo dejo en las manos de Dios y yo sé que Dios lo va... No. Dice aquí que mi preocupación sea el reino de Dios.
y su justicia, la justicia de Dios. Que eso sea a lo que me interese, que en mi trabajo esté ocupado en hacer un buen trabajo para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Para que personas que saben que yo soy creyente no digan, mira ese, cómo se escaquea de las cosas, ¿eh? En serio, siempre busca lo suyo primero. O ¿te has dado cuenta cómo hace? O sea, dice mucho, pero después... Y nuestra representación del Señor Jesucristo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Con un corazón limpio, con un corazón que desea agradar. Por eso Ageo está diciendo, medita, medita, medita. Y si hay algo que no está dentro de esa consideración de santidad, ¿sabes lo que tienes que hacer? Huir. Huir de eso. Con esto también quiero comentar algo brevemente, que muchas veces separamos entre lo que es espiritual y lo que es físico. ¿Verdad? Pero ¿la carne que utilizaba el sacerdote era físico o no? Sí. ¿Verdad? Los utensilios que utilizaba el sacerdote eran físicos, ¿verdad? No eran cuchillos imaginarios, no, eran cuchillos de verdad. Todos esos utensilios eran cosas de verdad. Entonces, a lo que quiero llegar aquí un segundito es que esa distinción que tenemos de espiritual, que a veces hacemos espiritual y es, ¿no? Eso es espiritual. Y después tienes lo material, que lo material es lo material, el dinero y cosas así, ¿no? Pero es que Dios, cuando habla de estas cosas, dice, es que tenemos que pensar en que las cosas materiales deben ser espirituales cuando se usan para cosas espirituales. No podemos pensar que el hecho de tener un local y, ay, pues mira, aquí, ¿sabes? Yo siempre he tenido la cosa, ¿no? No es un sitio santo, pero un sitio apartado. No vamos a coger aquí y vamos a montar cualquier cosa aquí en medio. No sé si me explico o no, ¿vale? No queremos usar las cosas que Dios nos ha dado para cualquier cosa. Pero esto nos debe pasar a nosotros con todo lo que tenemos. Porque ese pecado obstaculiza lo que Dios quiere hacer. Y acabo con esta ilustración. Que en los bosques del norte de Europa y de Asia vive un pequeño animal llamado el armiño. ¿Lo conocéis, el armiño? Se parece a como una chinchilla pequeñita. Un armiño, sí. Y es de color blanco, completamente blanco. Y de hecho, el armiño parece que tiene un pequeño problema de orgullo de pelaje, que le encanta su abrigo, es orgulloso de su abrigo blanco. Y es curioso, porque nadie le ha enseñado a ser orgulloso de su pelaje, pero es así. Y el armiño protege esta bata blanca que lleva a más no poder. Y los cazadores del armiño lo saben esto. Y entonces buscan la casa del armiño y, que es normalmente en una hendidura, en una roca o en un hueco en un viejo árbol, y frotan la entrada y el interior con mugre y con grasa y con barro. Y entonces sueltan a los perros para ir a buscar el armiño. El armiño no está dentro, el armiño está por ahí. Y el armiño se asusta, pero cuando llega a su casa y se encuentra todo lleno de barro y de grasa y de mugre, no entra para no estropear su pelaje. Y entonces lo cazan. Es curioso, ¿verdad? Que un animal tenga este... No, que me voy a manchar. Ojalá a algunos nos pasara esto más a menudo, ¿no? Que me voy a manchar. Pero ahora,
quiero que transmítelo un segundito a tu vida. ¿Cuántas veces hacemos, no, que me voy a manchar? No, que eso me va a afectar en negativo. No. Y nos separamos de aquello que nos va a afectar. Yo soy el primero, en que tengo que pensar en estas cosas. Y que no me deje influenciar por cosas externas que no merecen la pena. Para el arminio, la pureza es más precioso que la vida. ¿Hasta qué nivel es precioso para ti la pureza? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? Ageo le ha pedido a las personas que miren hacia atrás y luego miren hacia adentro. Ha pedido que ellos miren hacia atrás, hacia lo que han estado haciendo, y en este pasaje ahora les piden que mire hacia adentro para ver qué es lo que hay en su corazón. Han aprendido sobre la gloria de Dios y en este pasaje ahora sobre la santidad de Dios. Y ahora tendremos un pequeño descanso de 2 semanas y a la primera semana de julio volveremos con el último mensaje que Dios da y que le habla específicamente a Zorobabel. Os animo a leerlo, ¿vale? No os quedéis con la intriga. Os animo a leerlo para ver qué es lo que dice, pero lo hablaremos dentro de 2 semanas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque es clara y nos habla a nuestros corazones. Quiero pedirte que ahora tú nos bendigas y podamos tener un buen tiempo, Señor. Gracias porque podemos tener una familia aquí en la iglesia y podemos disfrutar del compañerismo y de la amistad. Ayúdanos a fortalecernos los unos a los otros, Señor, a ayudarnos continuamente a pensar en cómo estamos viviendo nuestras vidas. Quiero pedirte, pues, que tú nos bendigas y tengamos un buen día hoy, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.